Me quedé paralizada en las sombras mientras mi supuesto esposo fallecido confesaba su amor por otra mujer. El mismo hombre que me había abrazado mientras lloraba en su funeral ahora me explicaba que nuestro hijo nonato era solo un daño colateral en su elaborado plan. La pesadilla me despertó de golpe. 3 meses después del funeral de Julián, seguía sin poder dormir del tirón. Instintivamente me llevé la mano a la barriga hinchada, sintiendo el suave aleteo que se había convertido en mi único consuelo. Los médicos lo consideraron un milagro considerando el historial médico de Julián de bajo recuento de espermatozoides. Ahora este milagro era todo lo que me quedaba de él. Las náuseas matutinas me azotaron con fuerza mientras me arrastraba hasta el baño. El suelo de mármol se sentía frío al contacto con mis pies descalzos en esta enorme casa que nunca me había parecido un hogar. Vivir con mis suegros después de la muerte de Julián no fue lo ideal, pero insistieron. Por el bien del bebé, dijeron. Me eché agua en la cara, observándome fijamente. Ojeras. Mejillas hundidas. El fantasma de la mujer segura que una vez fui. El embarazo debería traerme alegría, pero el dolor también me la había robado. ¿Ella? ¿Estás bien? Llamó la voz de mi suegra Margaret desde la puerta. Siempre pendiente de mí. Siempre preocupado. Estoy bien, mentí. La misma respuesta que les di a todos estos días. El desayuno con la familia Blackwood fue un ejercicio de moderación. Mi suegro Robert apenas levantó la vista de su periódico financiero. Margaret se dedicó a mi plato, añadiendo comida que yo no podía digerir. Y Vanessa, la hermana de Julián, me observaba con esos ojos fríos que parecían no parpadear. Deberías comer más, querida, me instó Margaret, mientras me acercaba un plato de huevos. El bebé necesita alimento. Lo intento, murmuré. ¿Has reconsiderado lo que hablamos? Robert finalmente habló con ese tono de hombre de negocios que nunca dejaba de tener. ¿Sobre seguir adelante? Sabía a qué se refería. Habían estado sugiriendo cada vez con más frecuencia que quizá gestar el bebé de Julian no era la mejor idea. Que el dolor estaba destruyendo mi salud. Que debería considerar interrumpir el embarazo y empezar de cero. No, dije con firmeza. Este bebé es todo lo que me queda de Julián. Vanessa resopló suavemente. ¡Qué sentimental! Margaret le lanzó a su hija una mirada de advertencia antes de volverse hacia mí con esa sonrisa compasiva tan practicada. Solo nos preocupas por ti, ella. Eres muy joven para cargarte con esto. La conversación terminó ahí como siempre. Pero su insistencia me preocupó. ¿Por qué estaban tan ansiosos por que abortara al hijo de Julian? Su único nieto. ¿El heredero de Blackwood del que siempre habían hablado? Esa noche no pude volver a dormir. El bebé estaba activo y mis pensamientos corrían. Decidí bajar a tomar una infusión de manzanilla, lo único que a veces me ayudaba. La gran escalera de la mansión Blackwood crujió levemente bajo mi peso. Al acercarme a la cocina, se oían voces provenientes del estudio de Robert. La puerta estaba entreabierta y un rayo de luz se filtraba al pasillo a oscuras. ¿Cuánto tiempo más seguiremos con esta farsa? La voz irritada de Vanessa. Es agotador verla deprimida como una viuda trágica. Hasta que sea necesario, respondió Robert con severidad. Hasta que aseguremos al niño. Me quedé paralizada. Algo en su tono me dio escalofríos. Claramente fue tu hermano quien murió, no tú, dijo Margaret confundida y agitada. ¿Por qué debemos seguir fingiendo lo contrario? Se me paró el corazón. ¿Qué estaba diciendo? Mamá, ya hemos pasado por esto. La voz masculina que respondió me estremeció profundamente. La voz de Julián. La voz de mi difunto esposo. El que murió en ese accidente fue Daniel, no yo. Pero si Sofía supiera que Daniel se había ido para siempre, no sobreviviría. ¿Sabes lo frágil que es? Me flaquearon las rodillas. Me agarré a la pared para apoyarme. La persona que siempre he amado es Sofía, continuó Julián. Me casé con ella solo para cumplir el acuerdo entre Daniel y ella. Ahora que le he dado un hijo a ella, mi obligación es completa. Cuidaré de Sofía el resto de mi vida, tal como Daniel hubiera querido. Mi visión se nubló. Julián estaba vivo.
Daniel, su gemelo idéntico, fue el que murió. La habitación me dio vueltas. Tu obligación no estará completa hasta que consigamos a ese bebé, susurró Robert. Los contactos del padre de ella son vitales para la expansión de nuestra empresa. Esa niña es nuestro vínculo con la fortuna del invierno. No olvidemos cómo organizaste ese secuestro para romper su compromiso con Daniel, añadió Vanessa con frialdad. Si alguna vez se entera de lo que le hiciste. No lo hará, dijo Julián con seguridad. Está demasiado enamorada de mí como para cuestionar nada. El secuestro salió perfecto. Daniel pensó que estaba dañada después y se hizo a un lado con alegría. Yo hice de héroe, rescatándola y ofreciéndole matrimonio. Ella se mostró patéticamente agradecida. El recuerdo me golpeó. 3 días de terror. Hombres enmascarados. La humillación. Y entonces Julián apareció como mi salvador. Daniel rompió nuestro compromiso días después sin dar explicaciones. Los fragmentos de mi vida se reorganizaron en una imagen nueva y aterradora. El bebé solo es una palanca para mantener el acceso a las conexiones de su padre. Julian continuó con crueldad. Cumplí con mi deber de tener un heredero. ¿Y si decide abortar, como hemos estado sugiriendo?, preguntó Margaret. No lo hará. Cree que ese bebé es su último vínculo conmigo. Su sentimentalismo es útil por una vez. Algo se endureció en mi interior. La conmoción se cristalizó en algo más. Algo frío y esclarecedor. Habían manipulado cada aspecto de mi vida. Mi matrimonio se construyó sobre un cruel engaño. Mi embarazo, este embarazo difícil y doloroso que me hacía vomitar a diario y recibir inyecciones semanales, era solo una transacción comercial para ellos. Me puse la mano protectora sobre el vientre. Esta vida inocente merecía algo mejor que ser un peón en los planes de la familia Blackwood. Y yo también. En silencio me aparté de la puerta. En la oscuridad del pasillo, hice 2 promesas. Mi bebé jamás sería utilizado como palanca por esta gente. Y Julián pagaría por lo que me había hecho. Regresé a mi habitación, pero no para dormir. En cambio, comencé a planear. La mujer que había quedado destrozada por el dolor se había ido. En su lugar había alguien nuevo. Alguien que entendía perfectamente a qué se enfrentaba. Los Blackwood me habían subestimado. Creer que mi amor por Julián me hacía débil y manipulable. Pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Llegué al desayuno con una nueva perspectiva. Los rostros familiares a mi alrededor eran ahora desconocidos. Actores de una obra donde yo era el único que no se sabía el diálogo. Julian estaba sentado junto a Sofía, la amiga de Vanessa, con las rodillas tocándose bajo la mesa. Si no lo hubiera sabido, quizá habría seguido creyendo que era Daniel, el gemelo afligido que cuidaba a la novia de su hermano muerto. El parecido entre los gemelos siempre había sido asombroso. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos color avellana que se arrugaban al sonreír. Pero ahora que sabía la verdad, vi las señales de Julián. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la pequeña cicatriz en su nudillo derecho de nuestra luna de miel. Sin duda, era mi difunto esposo. «Estás pálida, ella», dijo Margaret, observándome la cara. «Otra noche difícil». «La verdad es que he estado pensando en lo que sugirieron». Respondí con voz más firme de lo que esperaba. Robert bajó el periódico. «Ah. Sobre seguir adelante con mi vida», continué. «Sobre el embarazo». El aire en la habitación cambió. La postura de Julián se endureció. Los ojos de Sofía se abrieron un poco antes de bajar la vista a su plato. «Creo que tienes razón. Este embarazo es demasiado difícil, y no es saludable que Julian esté aferrado a este bebé». Tomé un sorbo de agua con detenimiento. He decidido abortar. La taza de té en la mano de Margaret golpeó el plato. Vaya cambio de opinión. Ella, ¿estás segura? La preocupación de Robert parecía genuina, aunque ahora entendía que era por el heredero de los Blackwood, no por mí. Julian se aclaró la garganta. Cuñada, este es el único hijo de Julian. De su sangre. Seguro que no puedes. Ya me decidí. Lo interrumpí. Mi padre enviará un coche esta tarde para llevarme a su casa unos días.
Haré arreglos desde allí. Tu padre. La voz de Julián se elevó ligeramente. ¿Te has reconciliado con él? El pánico en sus ojos era satisfactorio. Mi padre, Xavier Winters, controlaba los intereses comerciales a los que los Blackwood llevaban años intentando acceder. Nuestro distanciamiento había sido otra brecha que Julian había abierto entre nosotros. Maya, nuestra ama de llaves, entró con café recién hecho. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente, con una mirada de preocupación mezclada con algo más. ¿Quizás comprensiva? Llevaba 20 años trabajando para los Blackwood. Me preguntaba cuánto sabía. ¿Más tostadas, señorita? Ella preguntó en voz baja. No, gracias, Maya. ¿Podrías ayudarme a preparar una maleta pequeña más tarde? Maya asintió con expresión neutra pero mirada alerta. Mientras le servía café a Robert, derramó deliberadamente unas gotas sobre el mantel. Lo siento mucho, señor, dijo nerviosa, atrayendo la atención de todos mientras se secaba la mancha. En esa distracción momentánea, deslizó una nota doblada junto a mi plato. La cubrí con mi servilleta. No creo que debas tomar esas decisiones en tu estado emocional, dijo Julián, extendiendo la mano para tocarme en señal de preocupación fraternal. Me aparté. Qué curioso, Daniel. Julián siempre decía que tenías la manía de dar 3 golpecitos con el dedo índice cuando estabas nervioso, igual que ahora. Su dedo se congeló a mitad de la escritura. Un destello de pánico cruzó su rostro. Y mencionó que esa cicatriz en tu nudillo era de golpear una pared en la universidad cuando Rebecca Thompson te rechazó. Pero les dijiste a todos que era por navegar. La sala quedó en silencio. Robert y Margaret intercambiaron miradas. Ella, quizás necesites descansar, sugirió Margaret con voz tensa. Ya he descansado bastante, respondí poniéndome de pie. Maya, estaré arriba cuando estés lista para ayudarme a empacar. En mi habitación, desdoblé la nota de Maya. Escuchan en tu puerta por la noche. Nos vemos en la lavandería en 15 minutos. El lavadero estaba en el sótano, lejos de oídos curiosos. Maya estaba doblando sábanas cuando entré. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté sin preámbulos. Sobre la vida del señor Julian. Desde el principio, respondió en voz baja. Creían que yo era demasiado insignificante como para preocuparse. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque estás en peligro, señorita. Ella. No te dejarán irte con ese bebé. Es su conexión con el imperio de tu padre. Me llevé la mano al vientre protectora. Necesito llamar a mi padre. Maya sacó un teléfono prepago. Usa esto. Tu teléfono está monitoreado. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbre. Papá, dije con la voz entrecortada por primera vez. Necesito ayuda. 2 horas de conversación en voz baja con Maya revelaron la magnitud del engaño. Julián y Daniel habían intercambiado identidades ocasionalmente a lo largo de sus vidas cuando les convenía. El accidente fue real, pero la identificación de la víctima se confundió deliberadamente. Maya había escuchado suficientes conversaciones como para deducir que Julián había orquestado mi secuestro años atrás para romper mi compromiso con Daniel, quien me amaba de verdad. Mi padre llegó personalmente en lugar de enviar un chofer. Su alta figura en el vestíbulo de madera negra era imponente. Su cabello plateado y su traje a medida proyectaban el poder que me había intimidado de niña, pero que ahora representaba seguridad. Señor Winters, Robert lo saludó con falsa calidez. Esto es inesperado. Vengo por mi hija, respondió mi padre con frialdad. Julián parecía la imagen perfecta del cuñado preocupado. Señor, estamos preocupados por ella. Está hablando de interrumpir el embarazo de Julián, tomando decisiones precipitadas en su dolor. La mirada de mi padre se posó en mí mientras bajaba las escaleras con mi pequeña maleta. Su mirada se suavizó un poco. Ella sabe lo que hace, respondió, y apoyo sus decisiones. En el coche finalmente me derrumbé. Entre sollozos le conté todo a mi padre, la conversación que había oído, la revelación de mi secuestro, el bebé que usaban como palanca. Intenté advertirte sobre él, dijo mi padre en voz baja, pero no tenía pruebas, solo instinto. Debería haberme esforzado más.
Ahora me estás ayudando, susurré. Eso es lo que importa. En la finca de mi padre, me esperaba un médico, no para una consulta de aborto como creían los Blackwood, sino para revisar mi salud tras meses de estrés. Mi padre también había gestionado mi asistencia legal. No te dejarán ir fácilmente, advirtió el abogado, sobre todo si creen que llevas en tu vientre a su heredero. Entonces no les damos opción, respondí. 3 días después, Julián apareció en la puerta de mi padre, creando una escena para las cámaras de seguridad. Ya no era Daniel. Se declaró Julian Blackwood, resucitado tras un terrible malentendido. Me confesó su amor eterno, me pidió perdón por su engaño y me suplicó ser parte de la vida de su hijo. Lo que él no sabía era que ya había interrumpido el embarazo al día siguiente de llegar a casa de mi padre. La decisión había sido dolorosa pero clara. No traería un hijo a esta red de mentiras, no estaría atada a los Blackwood de por vida. Y lo más importante, ya había reunido pruebas de la conspiración criminal de Julian. El secuestro o el fraude de identidad, la manipulación del certificado de defunción. Desde el balcón, viendo la actuación de Julian, sentí algo inesperado. ¡Qué lástima! Él realmente creía que su encanto lo salvaría, que yo me rendiría bajo el peso de mi supuesto amor por él. ¿Qué le dirás?, preguntó mi padre, de pie a mi lado. La verdad, dije con calma. Que lo sé todo. Que el juego ha terminado. Al descender para enfrentarlo, me di cuenta de que ya no era la mujer que había despertado entre lágrimas el día anterior. Esa mujer había muerto junto con la ilusión de su matrimonio. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que no se dejaría manipular de nuevo. Ya no hay bebé, Julián. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La sonrisa ensayada de Julián vaciló y luego se desmoronó en incredulidad. Nos quedamos en el jardín de mi padre, lo suficientemente lejos de la casa para que nadie oyera nuestra conversación, pero lo suficientemente cerca para que la seguridad pudiera intervenir si era necesario. ¿Qué dijiste? Su voz había perdido su tono teatral. Interrumpí el embarazo ayer. Mantuve mi tono a pesar de la tormenta emocional que sentía en mi interior. La decisión había sido correcta, pero no fácil. El rostro de Julián se contrajo. ¿Mataste a mi heredero? ¿A nuestro bebé? ¿Te refieres a tu influencia? Lo corregí. Tu conexión con el negocio de mi padre. Eso es todo lo que siempre fue para ti. Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No tiene sentido, ella. Volví por ti, por nosotros. Deja de mentir, dije en voz baja. Lo oí todo esa noche en el estudio de tu padre. Sé que Daniel murió en ese accidente, no tú. Sé que organizaste mi secuestro hace años para romper mi compromiso con él. Lo sé todo. Su rostro palideció. Por un instante vislumbré al verdadero Julián bajo la máscara encantadora, calculador, frío y acorralado. Me malinterpretaste, intentó tomándome las manos. Puedo explicarlo. Me alejé. Seguridad te acompañará a la salida. No vuelvas, Julián. Mientras se lo llevaban, gritó por encima del hombro, esto no ha terminado. Ese también era mi hijo. Te arrepentirás de esto. Dentro el rostro preocupado de mi padre me saludó. ¿Estás bien? Asentí, aunque bien, no era la palabra correcta. Me sentía vacío con el cuerpo en carne viva, pero también extrañamente liberado. Volverá, advirtió mi padre. Los hombres como Julián no aceptan la derrota. Entonces estaremos listos. Esa noche llegó mi amiga más antigua, Zara. A diferencia de mis conocidos de la alta sociedad, que desaparecieron tras mi matrimonio con Julián, Zara se había mantenido firme a pesar de los esfuerzos de mi marido por aislarme. Ahora, investigadora privada, sus habilidades eran justo lo que necesitaba. Madre mía, ella, exclamó después de que le expliqué todo. Siempre dije que tu marido me daba mala espina, pero esto es territorio psicópata de otro nivel. A pesar de todo, me reí por primera vez en meses. A Zara nunca le importó la riqueza ni la posición social de los Blackwood. Su irreverencia era refrescante después de años de palabras cuidadosamente escogidas y sonrisas falsas. Así que continuó despatarrada en el caro sofá de mi padre con las botas todavía puestas.
¿Quieres que encuentre pruebas de que ese chico guapo organizó tu secuestro, fingió su muerte y conspiró para usar a tu bebé como peón corporativo? Reto aceptado. ¿Puedes hacerlo legalmente? No quiero que se escabullan por un tecnicismo. La expresión de Zara se puso seria. Encontraré lo que la policía necesita para hacer bien su trabajo. El resto depende del sistema judicial. Las siguientes semanas transcurrieron entre la recopilación de pruebas y la sanación emocional. Las secuelas físicas del aborto fueron mínimas comparadas con el peso psicológico de todo lo que había aprendido. Empecé a ver a un terapeuta especializado en trauma y traición. La investigación de Zara empezó a dar resultados. Encontró a los primeros intervinientes que identificaron a Daniel en el lugar del accidente, antes de que los Blackwood manipularan los registros. Localizó el pago del seguro por la muerte de Julian, una suma sustancial que misteriosamente había acabado en una cuenta en el extranjero. Hay más, dijo Zara una noche, dejando una carpeta sobre mi escritorio. Tu esposo no solo mintió sobre su identidad. La empresa lleva años malversando fondos, y Julián fue el cerebro. Tu suegro no lo sabe o hace la vista gorda. Hojeé los documentos con los números flotando ante mis ojos. ¿Cómo los conseguiste? Digamos que el departamento de contabilidad de Blackwoods tiene un empleado muy descontento que estaba encantado de compartirlos. A medida que las pruebas de Zara se acumulaban, Julian se desesperaba cada vez más. Dejó mensajes que alternaban entre súplicas de reconciliación y amenazas apenas veladas. En 2 ocasiones, la seguridad lo pilló intentando entrar en la propiedad de mi padre. Luego su comportamiento empeoró y llegó a intentar entrar a mi nuevo apartamento en la ciudad, a donde me había mudado para independizarme tanto de los Blackwood como de mi padre. Necesita una orden de alejamiento, me aconsejó mi abogado después de este último incidente. Lo necesito en prisión, respondí. La gala benéfica anual del hospital infantil generó una confrontación pública inevitable. Como donante importante se esperaba que mi padre asistiera, y lo acompañé como su representante de la fundación familiar. Sabía que los Blackwood estarían allí. Nunca perdían la oportunidad de ser vistos apoyando las causas justas. Podemos saltárnoslo, ofreció mi padre al ver mi vacilación. No, respondí, alisando la seda de mi vestido azul medianoche. No me esconderé. Vi a Julian en cuanto entré al salón. Estaba presidiendo la corte entre un grupo de matronas de la alta sociedad, con Sofía elegantemente colgada de su brazo. Había contado la historia de haber estado bajo protección de testigos durante su muerte, una historia que las columnas de chismes habían repetido con entusiasmo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Su sonrisa permaneció intacta, pero su cuerpo se tensó. Con deliberada gracia, se disculpó con sus admiradores y se dirigió hacia mí, seguido de cerca por Sofía. Ella me saludó como si fuéramos conocidos casuales. ¿Te ves bien? Julián, respondí con frialdad. Veo que sigues fingiendo estar vivo. La mano de manicura perfecta de Sofía se apretó contra su brazo. De cerca anoté la ligera hinchazón de su abdomen bajo su vestido de diseñador. Esperábamos hablar contigo en privado, dijo Julián en voz baja. Han surgido malentendidos que necesitan aclararse. El único malentendido fue mi creencia de que alguna vez me amaste. Julián miró a su alrededor con nerviosismo. Este no es el lugar. En realidad, es perfecto, interrumpí. Hay tantos testigos. Saqué mi teléfono y puse la grabación que había hecho esa noche fuera del estudio de su padre. Su propia voz llenó el espacio entre nosotros. El bebé es solo una palanca para mantener el acceso a las conexiones de su padre. He cumplido con mi deber de producir un aire. Julián se abalanzó sobre el teléfono, pero el equipo de seguridad de mi padre intervino. Me grabaste ilegalmente, susurró y su encanto se desvaneció. En realidad, en la casa de tu familia donde yo vivía sin ninguna expectativa de privacidad en un área común. Perfectamente legal, según mis abogados. El rostro de Sofía palideció. Julián, ¿de qué habla? Nada, cariño. Es evidente que ella sigue mal de dolor. Cuéntaselo, Julián, insistí. Cuéntale cómo dejaste que tu hermano gemelo muriera en tu lugar para poder estar con ella. Cuéntale sobre el fraude y la malversación de seguros. ¿O debería? Está mintiendo, insistió Julián,
pero el sudor le perlaba la frente. Sofía se apartó de él con una mano protectora sobre su vientre. ¿Es verdad? Claro que no. Es verdad, interrumpió ella. Su voz se volvió repentinamente firme. Y lo ayudé. Se giró hacia mí con la mirada fría. Te crees muy lista, ella, pero solo has descubierto la mitad de la historia. Julián y yo lo planeamos todo juntos. El único error fue dejarte con vida después del secuestro. La confesión me dejó atónito y en silencio. Julián miró a Sofía con horror. ¿Qué haces?, susurró. Salvándome, respondió ella. Estoy embarazada de tu hijo, Julián. No dejaré que nos arrastres contigo. La seguridad se acercaba, atraída por la escalada de la situación. Mi padre se abrió paso entre la multitud, con el rostro destrozado por la rabia. ¿Orquestaste el secuestro de mi hija?, preguntó acercándose a Julián. Julián retrocedió con aspecto de estar atrapado. Señor Winters, todo esto es un malentendido. Mi padre no supo nada más. Su rostro se contorsionó de dolor y se agarró el pecho, desplomándose pesadamente contra mí. Papá, grité mientras se desplomaba en el suelo. Que alguien llame a una ambulancia. Julián aprovechó la distracción para desaparecer entre la multitud. Mientras los paramédicos corrían al lado de mi padre, vi a Sofía escabullirse en dirección contraria. El infarto fue grave pero no mortal. Esa noche, mientras estaba sentado junto a la cama de hospital de mi padre, viendo cómo su pecho subía y bajaba bajo los monitores y los tubos, algo se endureció en mi interior. Los Blackwood ya me habían quitado bastante. Mi fideicomiso, mi matrimonio, mi hijo y ahora casi mi padre. Les haré pagar, le susurré a mi padre dormido. A todos. Tiene usted una gran cabeza para los negocios, señora Winters, comentó el señor Chin, deslizando el contrato firmado sobre la pulida mesa de conferencias. Su padre nunca antes había mencionado su participación en sus empresas. Estaba ocupado en otras cosas, respondí con una sonrisa diplomática. Lo que no dije. Había estado ocupada interpretando el papel de esposa devota de un hombre que me veía como nada más que acceso a los contactos de negocios de mi padre. Habían pasado 3 semanas desde el infarto de mi padre. Su recuperación fue constante pero lenta, lo que me brindó la oportunidad perfecta para asumir su puesto en Winters Enterprises. Al principio, la junta directiva se mostró escéptica, pues era la hija de otro rico quien jugaba a ser ejecutiva, pero rápidamente demostré mi capacidad. Lo cierto era que había absorbido la perspicacia empresarial de mi padre durante años de conversaciones en la mesa y visitas a la oficina durante las vacaciones. Lo que Julián había descartado como mi adorable afición de seguir los mercados financieros, en realidad me había proporcionado una comprensión sorprendentemente completa del imperio de mi padre. Al salir de la sala de conferencias, encontré a Zara esperando con sus botas militares apoyadas irreverentemente sobre una mesita auxiliar antigua. ¿Conquista exitosa?, preguntó arqueando una ceja al ver el contrato firmado en mi mano. Chin Technologies ahora es una filial de Winters, confirmé. Y casualmente retirarán su inversión de Blackwood Industries el próximo trimestre. Zara silbó. Recuérdame que nunca te moleste. Demasiado tarde, bromeé, sintiendo una extraña ligereza a pesar de todo. El humor se había convertido en mi inesperado aliado en las últimas semanas. Encontrar lo absurdo de la tragedia me impidió ahogarme en ella. De vuelta en la oficina de mi padre, ahora temporalmente mía, encontré a una visita esperando. La señora Winters. Thomas Harding se levantó del sillón de cuero junto a la ventana. Alto y serio, con pensativos ojos grises, había sido el mejor amigo de Daniel desde la infancia. Espero no ser intrusivo. Para nada, le hice un gesto para que se sentara. ¿Qué lo trae por aquí, señor Harding? Información que podría serle útil. Colocó una carpeta de cuero sobre el escritorio. Sobre Julián y el accidente que mató a Daniel. Se me aceleró el pulso. ¿Sabes que fue Daniel quien murió? La expresión de Thomas se ensombreció. Lo sospeché desde el principio. Los hermanos habían intercambiado identidades antes cuando les convenía. Pero esta vez... Hizo una pausa, dolido. Esta vez fue diferente. El portafolio contenía fotografías, registros financieros y notas manuscritas.
Thomas llevaba meses investigando discretamente la muerte de su amigo, reuniendo pruebas que coincidían perfectamente con lo que Zara había descubierto. Daniel me contactó el día antes del accidente, explicó Thomas. Estaba preocupado. Dijo que había descubierto algo sobre Julian y las finanzas de la empresa que debía abordarse. El desfalco, le dije. Thomas asintió. Creo que Julian planeó el accidente cuando se dio cuenta de que Daniel lo había descubierto. El cambio de identidad probablemente fue oportunista. Una forma de escapar tanto de las consecuencias legales como de su matrimonio contigo. Mientras seguía teniendo acceso a las conexiones de mi padre a través del bebé, añadí con amargura. Precisamente. Thomas dudó. No me presenté antes porque me faltaban pruebas. Y francamente los Blackwood tienen una influencia significativa. La tenían, corregí. Su influencia disminuye cada día. Mi desmantelamiento sistemático del imperio empresarial de Blackwoods avanzaba más rápido de lo previsto. Con pruebas de los delitos financieros de Julian, contacté en privado a sus principales inversores. La mayoría había retirado su apoyo discretamente para no arriesgarse a verse involucrado en el escándalo. ¿Testificarás si esto llega a juicio?, pregunté. Sin dudarlo, Thomas respondió con firmeza. Daniel merece justicia. Esa noche, mientras revisaba las proyecciones trimestrales, recibí una llamada. Margaret Blackwood solicitaba una reunión. Sola. Nos encontramos en un restaurante tranquilo en terreno neutral. Parecía mayor, la tensión de las últimas semanas era evidente en las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. ¿Has estado ocupada?, empezó, removiendo su té intacto. Así es. Estás destruyendo todo lo que construimos. La miré fijamente. Lo construiste sobre mentiras, Margaret. Sobre mi sufrimiento. Sobre la muerte de Daniel. Su compostura se quebró un poco. No matamos a Daniel. Puede que Julian cambiara sus identidades después, pero nunca fue nuestra intención. Lo encubriste, interrumpí. Me dejaste creer que mi esposo estaba muerto mientras conspiraba con su amante bajo tu techo. Intentaste manipularme para que mantuviera un embarazo solo para mantener contactos comerciales. Seguimos siendo familia, ella intentó tomándome la mano. La retiré. Nunca fuimos familia. Solo fui una adquisición útil. La mirada de Margaret se endureció. A Julián le encanta el bebé que lleva Sofía. Si continúas con esta venganza, también lastimarás a un bebé inocente. Es curioso que menciones bebés, respondí con frialdad. El que yo llevaba, tu nieto, solo era una palanca según tu hijo. No tenía respuesta para eso. El enfrentamiento con Julián llegó antes de lo esperado. Llegué a mi apartamento una noche y lo encontré esperando en la sala a oscuras. ¿Allanamiento de morada ahora?, pregunté con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Apreté el botón de pánico del móvil que llevaba en el bolsillo. ¿Aumentar tu historial delictivo? No me has dejado otra opción, gruñó con aspecto desaliñado y desesperado. Congelaste nuestras cuentas y pusiste a nuestros inversores en nuestra contra. Mis padres se enfrentan a la bancarrota. Las acciones tienen consecuencias, Julián. Avanzó hacia mí. Te crees muy inteligente. La esposa devota se transformó en una experta en negocios de la noche a la mañana. Siempre fui capaz, respondí. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. Llama a los inversores. Diles que fue un malentendido. Me reí, un sonido sin humor. ¿Como si tu muerte fuera un malentendido? ¿O mi secuestro? Algo peligroso brilló en sus ojos. Ese secuestro fue tu culpa. Si no hubieras estado tan emocionada por casarte con Daniel. Mi hermano siempre lo tenía todo. La empresa lo favoreció, nuestros padres lo prefirieron y luego él también te consiguió a ti. ¿Así que organizaste que unos hombres me traumatizaran durante 3 días? ¿Para que Daniel me viera afectada? La sonrisa de Julián era escalofriante. Funcionó, ¿verdad? No pudo mirarte después sin imaginarse las manos de otros hombres sobre ti. Tan noble, tan correcto Daniel, rompió con el justo como predije. Y entonces llegaste a rescatarme, terminé. Me hiciste sentir agradecido.
Me hiciste amarte. No fue difícil, dijo con desdén. Estabas tan desesperada por protección después de lo que pasó. Tan fácil de manipular. Lo mantuve hablando consciente de que la seguridad estaba a minutos de distancia. ¿Y Sofía? ¿Formaba parte del plan desde el principio? Sofía siempre ha sido mía, declaró. Pero Daniel también se la llevó. Su compromiso se anunció la misma semana en que me di cuenta de que eras mi puerta de entrada al círculo de negocios de Xavier Winter. Así que preparé una solución conveniente para ambos problemas. Traumatizándome y dejando morir a tu hermano. Julián se encogió de hombros. La muerte de Daniel fue un accidente. Simplemente aproveché la oportunidad. ¿Y el desfalco? El fraude del seguro. Entrecerró los ojos. No puedes probar nada de eso. En realidad, dije mientras la puerta de mi apartamento se abría de golpe y entraban los agentes de seguridad. Lo acabo de hacer. Julian se abalanzó sobre mí, pero lo detuve rápidamente. Julian Blackwood, el policía que estaba detrás de ellos, anunció, está arrestado por fraude, conspiración para secuestro, allanamiento de morada y agresión. Esto es ridículo. Julián gritó mientras lo esposaban. Está mintiendo. Está mentalmente inestable después de perder a nuestro bebé. La grabadora de mi apartamento grabó cada palabra de tu confesión. Le informé discretamente. Y Sofía ya ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para testificar en tu contra a cambio de inmunidad. Su rostro se contorsionó de rabia. Sofía jamás me traicionaría. Está embarazada de mi hijo. Un hijo que ahora reclama podría ser de Daniel, respondí. Concebido poco antes de su muerte. Ya solicitó una prueba de paternidad. Mientras los oficiales se lo llevaban, la mirada desesperada de Julián se cruzó con la mía por última vez. Al, por favor. Podemos arreglar esto. Te daré lo que sea, otro bebé, compañía, lo que quieras. Ya tengo lo que quiero, respondí. La verdad. Después de que se fueron, me dejé caer en el sofá, temblando por la sorpresa tardía. Sonó mi teléfono. Thomas Harding. Ya está, le dije al responder. Han arrestado a Julián. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. Lo estaré, respondí sorprendida de descubrir que hablaba en serio. La última prueba contra Julián llegó al día siguiente. Un diario personal encontrado entre las pertenencias de Daniel, que detallaba sus sospechas sobre los negocios financieros de su hermano, lo más incriminatorio de todo, un enfrentamiento en el que Julián había admitido tácitamente haber organizado mi secuestro. Daniel había escrito, no puedo aceptar lo que hizo Julián. Ella merecía algo mejor de ambos. Rompí nuestro compromiso creyendo que la estaba protegiendo del dolor, cuando en realidad solo estaba agravando el trauma que Julián le había causado deliberadamente. Debo arreglar esto. Nunca tuvo la oportunidad. El accidente le quitó la vida al día siguiente. Con Julián bajo custodia y la evidencia acumulándose, Robert Blackwood intentó salvar lo que quedaba del apellido y la fortuna familiar ofreciéndome un acuerdo. Una suma considerable a cambio de retirar todas las reclamaciones personales contra la familia. El dinero no importa, le dije a mi abogado. Lo que importa es que nunca podrán hacerle daño a nadie como me hicieron a mí. La noticia del arresto de Julián y el escándalo de Blackwood acapararon los titulares durante semanas. Rechacé todas las solicitudes de entrevista y me concentré en dirigir el negocio de mi padre y ayudarlo a recuperarse. Habría sido un excelente oficial al mando desde el principio, dijo mi padre con orgullo durante una de nuestras sesiones de estrategia en su habitación del hospital. Debería haberte incorporado a la empresa hace años en lugar de intentar protegerte. Más vale tarde que nunca, respondí apretándole la mano. Un año después, estuve ante la tumba de Daniel por primera vez desde que descubrí la verdad. La brisa otoñal susurraba entre los robles del cementerio, esparciendo hojas doradas sobre la lápida de mármol. Alguien ya había colocado flores frescas. Lirios blancos. Pensé que te encontraría aquí hoy, dijo una voz detrás de mí. Thomas dio un paso adelante, su alta figura recortada contra el sol del atardecer. Tenía un sobre pequeño en la mano. Aniversario del accidente, reconocí. ¿Trajiste flores antes? Asintió. Vengo cada mes.
Daniel merecía ser recordado como es debido. Nos quedamos en un silencio cordial. Durante el último año, Thomas se había convertido en un aliado inesperado, luego en un amigo de confianza. Su presencia constante había sido un contrapeso al caos mientras la saga Blackwood se desarrollaba en los tribunales y las salas de juntas. Debería haberme dado cuenta del engaño de Julian, dije finalmente. Había señales, pequeñas diferencias entre él y Daniel que noté, pero descarté. No te culpes, respondió Thomas. Los gemelos engañaban a todos cuando querían, incluso de niños, y Julián estaba especialmente motivado para perfeccionar su actuación. Coloqué mi pequeño ramo junto a los lirios. Nunca lamenté la pérdida de Daniel como es debido. Lloré a Julián, un hombre que nunca existió como yo creía. Daniel lo entendería, dijo Thomas con dulzura. Se culpaba por abandonarte después del secuestro. Nunca supo que Julián lo había orquestado. Los juicios penales habían expuesto el alcance de las maquinaciones de Julian. Más allá del fraude de identidad y la malversación de fondos, los registros financieros revelaron que había pagado sumas sustanciales a los hombres que me secuestraron. Su plan, fríamente calculado, había destruido varias vidas, incluida la de su hermano. Julian había sido condenado a 15 años por delitos financieros, con cargos adicionales relacionados con mi secuestro aún pendientes. Sofía, en efecto, había recibido inmunidad por su testimonio, aunque se había comprobado mediante pruebas de ADN que su hija era de Julian, no de Daniel, como ella había afirmado. Robert Blackwood había evitado la cárcel gracias a un acuerdo de inmunidad propio, aunque las finanzas y la reputación de la familia estaban en ruinas. Tengo algo para ti, dijo Thomas, entregándome el sobre. La última carta de Daniel. He estado dudando si compartirla, pero creo que deberías leerla. Dentro había una sola página escrita con la letra precisa de Daniel. Confirmé mis sospechas sobre las manipulaciones financieras de Julián. Las discrepancias son demasiado significativas para ignorarlas. Me reuniré con él mañana para confrontarlo directamente, aunque confieso que me da miedo. Ya sabes cómo reacciona Julian cuando lo acorralan. Pero lo que más me preocupa es lo que he descubierto sobre el secuestro de ella hace 3 años. El momento fue demasiado oportuno, el rescate se pagó demasiado rápido. He rastreado pagos que sugieren que Julian pudo haber orquestado todo el asunto para sabotear mi relación con ella. He sido un cobarde, Tom. Dejé que Julian me convenciera de que ella quedaría traumatizada para siempre por su experiencia y que necesitaba romper con mi relación. En realidad, debería haberla apoyado durante ese trauma en lugar de abandonarla cuando más me necesitaba. Después de abordar los problemas financieros con la Junta, pienso hablar con ella. Ella merece saber la verdad, aunque sea demasiado tarde para nosotros. Si algo me pasa, por favor, asegúrate de que sepa que nunca dejé de quererla. Daniel. Las lágrimas me nublaron la vista. Él lo sabía. Venía a contármelo todo. El accidente ocurrió al día siguiente, confirmó Thomas, antes de poder confrontar a Julian o a la Junta. ¿O fue un accidente?, me pregunté en voz alta. La expresión de Thomas se ensombreció. La investigación se reabrió el mes pasado con base en nuevas pruebas. Julián podría enfrentar cargos adicionales. Caminamos lentamente de regreso por el cementerio, con las hojas caídas crujiendo bajo nuestros pies. El último año había sido un viaje a través del dolor, la ira y finalmente una sanación tentativa. La terapia que comencé después de dejar a los Blackwood había evolucionado desde la gestión de crisis hasta una exploración más profunda de quién quería ser ahora que estaba libre de la influencia de Julian. ¿Cómo está tu padre?, preguntó Thomas al llegar a nuestros coches. Obstinado en su rehabilitación, pero recuperándose bien. Habla de tomarse un año sabático el año que viene y dice que confía en mí para dirigir las cosas mientras no está. Las acciones de Winters Enterprises han subido un 15% desde que te hiciste cargo de la división de expansión, observó Thomas. La confianza de tu padre parece bien fundada. Sonreí. ¿Quién hubiera pensado que mi gran afición por seguir los mercados financieros me llevaría a esto? Yo lo habría pensado, dijo Thomas con seriedad. Cualquiera que te conociera de verdad habría visto tu potencial. Sus palabras me conmovieron de una forma inesperada. Esa noche, durante la cena, ya era nuestra tradición semanal, Thomas me sorprendió con una propuesta de matrimonio.
Estoy creando una fundación en nombre de Daniel, explicó, para víctimas de fraude y manipulación doméstica. Me gustaría que consideraras ser su director. Yo. Bajé el tenedor sorprendido. ¿Por qué no tú? Porque entiendes ambas caras de la experiencia, ser víctima y reclamar tu poder. Tu perspectiva sería invaluable. Prometí pensarlo, conmovida por su fe en mí. La semana siguiente me encontré en un lugar inesperado, visitando a Julian en prisión. No tenía pensado verlo, pero el fiscal había solicitado mi presencia para hacerle preguntas relacionadas con la investigación del accidente. Julian parecía disminuido con su uniforme de prisión, su encanto seguro había sido reemplazado por una frágil actitud defensiva. Sus ojos se abrieron de par en par cuando entré en la sala de visitas. Ella, dijo como si estuviéramos tomando un café en lugar de sentados en una mesa de prisión. Pareces triunfadora. Sí, lo soy, respondí simplemente. ¿Por qué estás aquí? Vengo a regodearme. En realidad, vine para cerrar el capítulo. Su risa era hueca. Cierre. ¿Qué concepto tan terapéutico? ¿Lo sugirió tu psiquiatra? El Julian que creía amar nunca existió, continué, ignorando su pulla. Necesitaba ver quién eres realmente para confirmar lo que ya sé. ¿Y qué es eso?, preguntó con cautela. Que aún eres incapaz de asumir la responsabilidad de lo que hiciste. A mí. A Daniel. Por tu familia. Su expresión se endureció. Todo lo que hice lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Nunca hubo una M. Julián. Solo fui una adquisición comercial para ti. Eso no es cierto. Su voz se convirtió en un susurro desesperado. Me preocupé por ti a mi manera. Fuiste amable. Leal. Te merecías algo mejor que Daniel. Yo me merecía algo mejor que ustedes dos, lo corregí. Mientras me levantaba para irme, Julián me gritó, Sofía no me deja ver a mi hija. ¿Puedes hablar con ella? Por favor, ella. Esa niña es todo lo que me queda. Hice una pausa, impresionado por la ironía. No mostraste ninguna preocupación por nuestro hijo, solo lo llamaste influencia. ¿Por qué debería ayudarte con esto? Su rostro se arrugó. Porque eres mejor persona que yo. Siempre lo fuiste. Me fui sin responder, pero sus palabras me siguieron. Más tarde esa semana, organicé un fondo fiduciario para la hija de Julian. No por él, sino por la niña inocente que merecía la oportunidad de una vida mejor que la que sus padres habían creado. Margaret Blackwood apareció en mi oficina al mes siguiente, luciendo mayor y más humilde, con ropa sencilla en lugar de su habitual ropa de diseñador. He venido a disculparme, empezó con torpeza, y a agradecerte. Gracias, repetí confundida, por los arreglos para el centro de atención a personas mayores. Robert y yo supusimos que acabaríamos en el sistema de atención estatal después de perderlo todo. No había hecho ningún arreglo. Mi mirada inquisitiva la animó a continuar. El donante anónimo que cubrió los gastos de nuestra residencia de ancianos, explicó. ¿No fuiste tú? No, respondí con sinceridad. Aunque me alegra que alguien te cuide. Más tarde descubrí que Thomas había hecho los arreglos discretamente. Si criaron a Daniel, dijo simplemente cuando lo confronté. Habría querido que los cuidaran a pesar de todo. Su silenciosa amabilidad me conmovió profundamente, otro recordatorio de lo diferente que era de los hermanos Blackwood. 6 meses después, tomé 2 decisiones importantes. Primero, acepté la dirección de la Fundación Daniel Blackwood para la defensa de los sobrevivientes. Segundo, inicié los trámites de adopción de una niña de 5 años cuyos padres habían fallecido en un accidente de coche. Una niña que me recordaba a mí a esa edad, seria y atenta. Se llama Lily, le dije a Thomas durante la cena. Lleva casi 1 año en acogida. Sus ojos se entrecerraron con cariño. Qué suerte tiene de haberte encontrado. De hecho, creo que nos encontramos, respondí. A veces la familia que eliges es más real que la que te toca nacer. Thomas extendió la mano por encima de la mesa, cubriendo la mía con su mano. No podría estar más de acuerdo. El día que Lily se convirtió oficialmente en mi hija, celebramos con una pequeña reunión en mi nuevo hogar. Una casa soleada con vistas a la ciudad,
tan diferente de la mansión Blackwood como era posible. Mi padre, totalmente recuperado y disfrutando de su semijubilación, estaba encantado con su nuevo papel de abuelo. Zara, que ahora trabaja a tiempo completo para la fundación, trajo un osito de peluche de un tamaño inapropiado y le susurró a Lily consejos escénicos para manejar a tu nueva mamá. Al caer la tarde me quedé en el balcón viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Thomas se unió a mí con 2 copas de champán en la mano. Por nuevos comienzos, ofreció. Y por la verdad, añadí. Por muy dolorosa que sea, siempre es mejor que las mentiras reconfortantes. Debajo de nosotros, Lily rió de algo que dijo mi padre, el sonido era alegre y esperanzador. Alguna vez pensé que la traición de Julian había destruido mi capacidad de confiar, de tener familia, de ser feliz. Al ver a mis seres queridos reunidos, sin parentesco de sangre, pero todos unidos por elección, me di cuenta de lo equivocada que estaba. El mundo en el que Julian había intentado atraparme se había derrumbado, pero a partir de sus ruinas, yo había construido algo mucho más hermoso de lo que él jamás hubiera podido imaginar.